Hola, mucho gusto en saludarlos de nuevo. En esta semana el tema de estudio está enfocado en la forma cómo Moisés y Aarón se enfrentaron a Faraón para sacar al pueblo de Israel del yugo de Egipto. Y el tema de esta semana se titula Un comienzo difícil. Recordemos que el trabajo que Moisés iba a realizar no era nada fácil, nada fácil, ya que Dios le dijo que iba a endurecer el corazón de Faraón para probar a Moisés cuán capaz era de resistir. A primera instancia la idea era que Faraón dejara libre al pueblo para darle sacrificio a Jehová por 3 días en el desierto, ¿no? Si leemos nosotros en el libro de Éxodo. Y si vamos a Éxodo 5, 1 y 2, nos damos cuenta que después Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron, el Señor, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir al pueblo de Israel, dice Éxodo 5 del 1 al 2. Aquí el faraón no tenía ningún deseo de dejar ir al pueblo de Israel, pero Faraón era un hombre soberbio, prepotente, que se hacía llamar el Horus Vivus, el dios terrenal con D minúscula. Nadie es superior a él, en teoría, ¿no? Lo que él pensaba. Y Faraón, al escuchar que iba alguien a ser superior a él, no iba a permitir que esto pudiera pasar, ¿no? Al darse cuenta de que había un dios superior a los dioses falsos que tenían ellos, él no iba a permitir que todo esto ocurriera. Entonces, para avanzar con esta lección, podemos decir un subtítulo, ¿quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Esta es la pregunta que Faraón le hizo a Moisés y a Aarón. Y vamos a ver qué exigía Moisés y Aarón al momento que Dios le dio esas órdenes. Tras las órdenes de Dios, Moisés se presenta ante el faraón para iniciar el proceso, en virtud del cual sacaría de Egipto al pueblo de Dios. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta de Faraón a esta exigencia divina? Esta exigencia que decía, deja ir a mi pueblo. ¿Qué es significativo de esta respuesta? Y es que la pregunta que hace Faraón con un tono desafiante y burlesco, aparentemente, ¿quién es el Señor? Dice el Faraón, con una señal clara que no conocía quién era el Señor, ¿no? ¿Quién era ese Dios del que hablaba Moisés? Porque los únicos dioses que él conocía eran los a que él servía, que eran estatuas, ¿no? A Osiris, dios del sol, a Ra y a todos esos otros dioses egipcios, con D minúscula. Y esta pregunta se hace hoy en día la gente por algunos en decir que no conocen al Señor. Muchos de nosotros o muchas personas dicen no conocer al Señor y conocen otros dioses, Dios del dinero, Dios de la comodidad, Dios de otros dioses diferentes a Jehová y a Abel que nosotros conocemos. Desacreditan lo que el Señor hizo. Hay algunos que hasta se declaran ateos. Muchos dicen tener el poder, ser capaces de dominar el mundo con el dinero, con el oro, con el poder. Están llenos de soberbia, pero es que esas posesiones terrenales quedan acá en la tierra, por eso se llaman posesiones terrenales, donde el orín y la polía los corromperán. Entonces, a lo largo de la historia humana, han tratado de decir que no conocen a Dios. Y así como hoy en día, así también el faraón actuó, que no sabemos que no somos producto de una evolución, sino de una creación, de esa creación que Dios nos la hizo.
Faraón estaba dispuesto a dejar ir al pueblo de Israel. Tenía claro que él era la autoridad y que vendaría y que ese honor y esa gloria solo sería para él nada más, ¿no? Y él manifestó un símbolo que aquí él mostró un símbolo de desobediencia, una desobediencia que incluso hasta en estos días la tenemos cuando Dios nos dice que hagamos algo, nosotros lo desafiamos y hacemos cosas diferentes, ¿no? Cosas diferentes y endurecemos nuestro corazón. Si alguien te pregunta si conoces al Señor, ¿qué responderías? Es que hay algo que tenemos que tener claro y es que no basta con creer en Dios. Dice la Escritura que hasta los demonios creen. Lo que necesitamos es conocer a Dios, conocer qué significa Dios, seguir sus mandamientos y hacer lo que Él nos manda si lo conocemos. Si nosotros lo conocemos tal cual es, nosotros vamos a seguir sus mandamientos. Vamos a pasar a otro subtema. Este subtema lo vamos a nombrar un comienzo difícil. Dios conocía el corazón de Faraón y sabía que no iba a dejar ir al pueblo fácilmente. Cuando Moisés estaba allá, cuando Dios se le apareció una zarza ardiente, le dijo que iba a endurecer el corazón de Faraón. La idea era dejarlos ir a dar sacrificios al Señor por 3 días. Pero Faraón endureció su corazón y hubo una consecuencia, ¿no? Una consecuencia. ¿Y cuáles fueron los resultados inmediatos del primer encuentro de Moisés y Aarón con el faraón? Como resultado del pedido de Moisés y Aarón, el faraón endureció su corazón y duplicó el trabajo de los israelitas. Creyó que estaban ociosos, que estaban de balde, y por eso hacían estos pedidos de abandonar el trabajo. Como consecuencia, el pueblo hebreo era más oprimido que antes. El trabajo era aún más pesado. Los egipcios le llevaban la paja para que hicieran su trabajo. Ahora a ellos les tocaba ir a recoger piedra, ir a recoger paja para hacer su mismo trabajo y en el mismo tiempo que lo hacían antes. O sea, este trabajo los estaba más oprimiendo y ellos se sentían realmente, se sentían agobiados. Al ver estos versículos nos damos cuenta de la desesperación que ellos tenían, ya que el trabajo era aún más pesado como consecuencia del pedido de Moisés. Faraón y lo que obtuvieron fueron el desprecio aún más grande por parte del rey. Y ciertamente ellos pensaron que era culpa de Jehová, el cambio de Faraón. No es tan fácil entender por qué se habían airado contra Moisés. Que el Señor los examine y los juzgue, dijeron. Pensaban que Moisés venía a liberarlos de los egipcios, a no hacer el yugo de servidumbre aún más difícil. Así, además de lidiar con los egipcios, Moisés y Aarón tuvieron que hacerlo también con su propio pueblo. Entonces, muy interesante cómo estos hebreos estaban sumamente agobiados y estaban desesperados por el trabajo que ellos tenían. Vamos a pasar a otro subtema y el subtema es el divino yo. Así pues Moisés presenta su queja a Dios en su amargura y decepción por el empeoramiento de las condiciones de Israel. Le dice, ¿por qué trata tan mal a este pueblo? Le dice, ¿para esto me enviaste? Desde que me presenté ante Faraón y le hablé en tu nombre, no ha hecho más que maltratar a este pueblo, que es tu pueblo de hecho, y tú no has hecho nada para librarlo, le dice Moisés, ¿no? Moisés preocupado porque estaban maltratando más al pueblo. Entonces, ¿cuál era la respuesta de Dios a Moisés? Dios le menciona a Moisés que,
actuará ya no con palabras, sino con mano dura hacia Faraón, y le declara la promesa que le hizo a Abraham, Isaac y a Jacob. Recordemos la promesa que le dijo que le iba a dar una tierra prometida donde mana, leche y miel. Entonces, promete a Moisés que sacaría de esas tareas pesadas a su pueblo para darles una tierra prometida. Pero no iba a ser nada fácil. Podemos pensar que esto iba a ser fácil, que solo Dios los iba a sacar como arte de magia. No, porque lo que busca Dios es moldear el carácter del ser humano. Qué tan livianos, qué tan fuertes en el carácter somos como seres humanos. A veces perdemos la noción del tiempo. Por los afanes diarios no escuchamos cuando Dios nos habla. Así mismo les pasaba a los esclavos, estaban tan enfocados en el problema que prefirieron quejarse en lugar de alegrarse, ya que se les presentaba una esperanza, ¿no? Pero también es entendible después de 400 años de esclavitud. Ellos estaban sumamente agobiados por la esclavitud, pero estaban prácticamente acostumbrados a ese tipo de yugo. Vamos a pasar al otro subtema, labios incircuncisos. Moisés estaba solidarizando con los hebreos porque ellos no lo escuchaban, debido a la opresión que estaba viviendo. Le dice Moisés a Dios que si los hebreos no le escuchaban, ¿cómo le iba a escuchar el faraón? Pero Jehová estaba dando un mandato tanto para los hebreos como para Faraón. Es que el miedo terrible de Moisés acá era la imponencia del Faraón, ¿no? Como unos simples esclavos no lo escuchaban a él, conti más lo iba a escuchar un faraón, el rey de Egipto, ¿no? El mandamás de ese tiempo, como un simple hebreo iba a ser escuchado por un faraón. Pero es que lo que Moisés no dimensionaba era que Dios estaba delante de él. Todo lo que él iba a decir, Dios estaba con él. Así es que funcionaba, así es como Dios iba a ser, ¿no? Podemos estar siendo esclavos hoy en día del pecado, no escuchando a nuestro líder por las diversas cargas que podemos tener, ¿no? Tal vez cuando estamos agobiados, tenemos algún problema personal grave, problema económico, problema de desintegración familiar, algún problema de dinero. Podemos tener la respuesta enfrente de nuestro rostro, pero por estar enfocados en esos tipos de problemas, no estamos escuchando a Dios que Él nos tiene una respuesta. Así como los hebreos que estaban esclavizados con cargas literalmente, así podemos estar nosotros con cargas espirituales, cargas de problemas, ¿no? Dios tenía un plan para los hebreos, pero solo Él sabía el día y la hora que iba a salir ese pueblo de Egipto para la tierra prometida de Abraham, Isaac y Jacob. Sabemos que originalmente el pueblo de Israel era el elegido por Dios, pero dice la Escritura que los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por tanto, ya no hay judío ni griego. Ahora tú y yo podemos tener la salvación. ¿Gracias a qué? Gracias a la muerte, al sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y así, ese mismo Jesús, ese mismo líder, ese mismo Dios que le hablaba a Israel, te habla a ti y a mí para que lo busquemos. Vamos a pasar a la otra parte. Dice, ¿cómo Dios para Faraón? Entonces, con esto podemos hacernos la pregunta, ¿cómo responde el Señor a las objeciones de Moisés? Dios le presenta a Moisés como el gran yo soy, como yo soy el que soy, le dice, lo que significa un Dios eterno, que no tiene un fin, un Dios cercano o personal. Y vuelve y ordena a Moisés que vaya y hable con Faraón. Pero Moisés no se sentía capaz porque estaba pensando como todo un ser humano en la reacción de Faraón. Nosotros podemos tener ese mismo problema.
Nosotros podemos irle a predicar, podemos irle a hablar de la palabra a una persona humilde, una persona que no tenga estudios, una persona que sea un ser humano común, un ser humano humilde, entre comillas, ¿no? Un ser humano que no sea letrado. Podemos irle a hablar con normalidad, pero ¿qué pasa si le tenemos que hablar al presidente de la República de Estados Unidos, a un ministro, a un alto correligionario? ¿Qué pasa? Nosotros sentiríamos miedo, temor de hablarle a esa persona. ¿Por qué? Por los prejuicios que nosotros podamos tener en nuestra mente. Y ese prejuicio que tenía Moisés tenía ese miedo, ese temor de hablarle a Faraón. Y por eso empezó a dar, Moisés le dio muchas excusas a Jehová por miedo, por inseguridad, por problemas de timidez, cualquiera que sea, pero Dios por eso primero lo capacitó. Ahora bien, nosotros podemos tener esas mismas excusas. Entonces, esta es la lección que compete esta semana. Espero podamos ayudarnos espiritualmente y que de estas historias bonitas como la de Moisés podamos ir aprendiendo para ir forjando nuestro carácter, ir mejorando en nuestra vida espiritual. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.